26 de mayo de 1982. Base Aérea Militar Río Gallegos, en el corazón helado de la Patagonia Argentina. Eran las 6:47 de la mañana. El teniente Javier Rossi, 24 años, piloto de caza del Grupo 5, un halcón, con 2 buques enemigos averiados en su haber, descendió de la rampa de un Hércules C-130 que lo traía de vuelta tras un permiso de emergencia de 48 horas en Buenos Aires. Su madre, una operación urgente. Un mundo de distancia. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio antinatural, denso, pesado como el cielo de plomo que se cernía sobre la pista. Una base aérea en pie de guerra nunca está en silencio. Siempre hay un murmullo de motores a reacción siendo puestos a punto, el grito de los mecánicos pasándose órdenes urgentes, el estruendo de los cazas despegando en poscombustión hacia el este, hacia las islas. Pero Río Gallegos estaba tan quieta esa mañana que Rossi podía escuchar el crujido de sus propias borceguíes sobre el asfalto escarchado y el silbido del viento patagónico, un lamento interminable que barría la estepa. Caminó con el bolso al hombro hacia la zona de hangares, el frío calándole los huesos, un frío que no era solo climático. Y entonces vio algo que lo detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe de lleno en el estómago. Donde antes, hacía apenas 3 días, se alineaban en perfecta formación de combate 18 Douglas A-4B Skyhawk, sus nobles scooters, ahora solo había espacios vacíos. Cráteres de ausencia. Hierros retorcidos y restos carbonizados de 2 aparatos que habían logrado volver, pero que ya nunca más volarían. Un suboficial mayor llamado Alberto, un hombre de 52 años con la piel curtida por 1000 vientos y el olor a JP, un impregnado en el alma, un tipo que había servido en la Fuerza Aérea desde que los Skyhawk eran una novedad recién llegada de Estados Unidos, estaba sentado sobre un trozo de ala destrozada. Fumaba un cigarrillo sin marca con la mirada perdida en el horizonte gris del Atlántico Sur. ¿Qué pasó acá, Alberto? ¿Qué me perdí? Preguntó Rossi, aunque una parte de él ya sabía la respuesta y temía escucharla. Alberto lo miró con los ojos vacíos, enrojecidos no solo por el viento. Levantó una mano temblorosa, señalando los huecos en la línea de vuelo. San Carlos, mi teniente. Desembarcaron. Y fuimos a darles la bienvenida. Se nos acabó todo, pibe. Se nos acabó la sangre. Rossi no entendía del todo. Había estado desconectado, metido en la burbuja irreal de un hospital en la capital, mientras su madre luchaba en un quirófano y el país entero contenía la respiración. Pero en esos 2 días, en esas 48 horas, la Fuerza Aérea Argentina había sufrido una sangría de la que jamás se recuperaría. Y para entender cómo sucedió, para comprender la magnitud del sacrificio, necesitamos retroceder exactamente 5 días, al amanecer del 21 de mayo de 1982. 21 de mayo de 1982. 1:15 para las 8 de la mañana. Mientras los soldados británicos de la Fuerza de Tareas comenzaban a desembarcar en las playas de la bahía de San Carlos, en la costa oeste de la isla Soledad, creyéndose a salvo en un santuario protegido, algo extraordinario estaba sucediendo en las bases aéreas del continente. Más de 50 cazabombarderos de la Fuerza Aérea Sur, FAS, estaban calentando motores simultáneamente en Río Gallegos, San Julián y Río Grande. Eran los Douglas A-4B y A-4 Skyhawk, los CIA Dagger, incluso algunos Mirage 3 que volarían misiones de cobertura a gran altura. Era cada avión de combate operativo que Argentina podía lanzar al matadero. El plan no tenía un nombre rimbombante como los de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba simplemente Orden Fragmentaria 1205. Pero su objetivo era devastadoramente simple y suicida: atacar la cabeza de playa británica, hundir los buques de guerra y los transportes de tropas en el estrecho de San Carlos, un corredor de agua helada que pronto sería rebautizado por los británicos como Bomb Valley, el corredor de las bombas. El brigadier Ernesto Crespo, comandante de la FAS, había planeado la respuesta durante semanas, pero la ejecución dependía del momento exacto del desembarco. La seguridad era máxima. Los pilotos solo conocieron sus blancos específicos,
leídos de informes de inteligencia precarios y a menudo contradictorios, minutos antes de subirse a sus cabinas. A las 8:30 de la mañana, las primeras escuadrillas cruzaron la costa argentina y se perdieron en la inmensidad gris del océano. Lo que sucedió en las siguientes 10 horas fue la batalla aeronaval más brutal y sangrienta desde el Pacífico en 1945. Estrecho de San Carlos. 10:25 de la mañana. El teniente Jorge "El Furia" Ibáñez, de 23 años, numeral y mejor amigo de Rossi, volaba en la escuadrilla Mazo. Su A-4 Skyhawk iba tan bajo que la sal del mar golpeaba la carlinga como una lluvia helada. Era la técnica del vuelo rasante, la firma de los pilotos argentinos en esa guerra, la única manera de pasar por debajo del lóbulo de los radares británicos. A su derecha, el líder de la escuadrilla. A su izquierda, el mar. Delante, el destino. Atentos, Mazo. Objetivo a la vista. A la 1, detrás de la colina, dijo la voz del líder por la radio, tensa pero firme. Iniciamos el pop-up en 30 segundos. Suerte para todos. Ibáñez escribió después en una carta que nunca llegó a enviar, fue como ver fantasmas. Nos habían dicho que encontraríamos un par de fragatas, y de repente, al saltar la última cresta de la isla, apareció el infierno. Toda la flota inglesa estaba ahí, metida en esa bahía. No eran 2 barcos, eran docenas. Y todos nos estaban disparando a nosotros. La escuadrilla Mazo, 4 pequeños Skyhawk cargados con 3 bombas de 500 kilos cada uno, se lanzó sobre la fragata HMS Ardent. El cielo se convirtió en una red de trazadoras, de misiles Sea-Cat y Sea-Wolf que parecían trepar hacia ellos a una velocidad imposible. Era una muralla de fuego, recordaría Ibáñez. Volabas derecho hacia ella, eligiendo tu blanco, rezando para que las bombas se soltaran, para que el avión aguantara, para que tu pulso no te traicionara. Vio el avión de su líder recibir un impacto directo y desintegrarse en una bola de fuego. Vio al numeral 3 ser alcanzado por un misil y eyectarse a metros del agua. Pero él siguió. Lanzó sus bombas sobre la popa de la Ardent y viró tan violentamente que casi pierde el conocimiento por la fuerza G, sintiendo las explosiones de los cañones Oerlikon de 20 milímetros golpeando su fuselaje como un martillo neumático. La HMS Ardent, envuelta en llamas, comenzaría a hundirse unas horas después. Ibáñez, con el avión acribillado y perdiendo combustible, logró volver al continente. Fue uno de los pocos. San Carlos fue solo el principio de una semana de carnicería. A bordo del HMS Antelope, Bahía de San Carlos. 2:30 de la tarde. El suboficial David Davis, de 25 años, operador de radar de la Royal Navy, estaba precisamente donde ningún marinero quería estar cuando sonaba la alerta roja. En cubierta. Escuchó el grito por los altavoces, "Air Raid Burning Red". Alerta roja de ataque aéreo. Brace. Brace. Se tiró cuerpo a tierra justo cuando el primer Dagger argentino pasó a menos de 20 metros sobre su cabeza, el ruido del motor ATAR 9C era un desgarro en el aire. Sus cañones de 30 milímetros escupían fuego hacia la línea de helicópteros estacionados en la cubierta de vuelo. Eran como demonios surgidos del agua, escribió Davis en su diario. No los veías en el radar. No los oías llegar por el ruido de las colinas. De repente, estaban ahí, a la altura del mástil, tan cerca que podías verles las caras a los pilotos, sus cascos blancos. Y venían a matarnos. En la bahía de San Carlos, ese día, oleadas de cazas argentinos atacaron sin descanso durante horas. Cuando la tarde cayó, la HMS Ardent se hundía, otras 3 fragatas estaban seriamente dañadas, pero el costo para la Fuerza Aérea Argentina fue espantoso. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y trágico. Los pilotos que lograron volver a sus bases en el continente se encontraron con una verdad sorprendente y amarga. Los pilotos de Harries británicos con sus misiles y de Bindera IM-9L de última generación eran asesinos letales. Eran pocos, pero su tecnología era abrumadoramente superior.
Y los pilotos argentinos, a pesar de su coraje legendario, no eran los veteranos de Vietnam. Eran jóvenes, muchos con menos de 200 horas de vuelo en sus máquinas. Algunos nunca habían disparado sus cañones en combate real. La Fuerza Aérea de 1982 era valiente hasta la temeridad, pero se enfrentaba a un enemigo tecnológicamente superior y preparado para una guerra de alta intensidad. Años de recortes presupuestarios y aislamiento político habían dejado sus aviones con una aviónica obsoleta y sin sistemas de defensa electrónica. Y ese día, y los que siguieron, esos jóvenes volaban las misiones más peligrosas y técnicamente exigentes de todas, ataques a baja altura contra una flota de guerra moderna. El resultado fue predecible y heroico. Los números del 21 de mayo parecían una victoria táctica argentina. Un buque de guerra hundido, varios dañados, el desembarco puesto en jaque. Pero había un problema catastrófico. La Fuerza Aérea Sur perdió 10 aviones ese día. 10 de los 50 que despegaron. Y aquí está la parte que desangró a la Fuerza Aérea para siempre: 9 pilotos murieron o fueron derribados ese primer día. Entre ellos, el capitán Jorge Osvaldo García Cuerva, un líder de escuadrón carismático, y el teniente Daniel Jukic, derribado por fuego amigo de su propia artillería en la confusión del combate. Eran pilotos con una experiencia de combate que no podía ser reemplazada. El brigadier Crespo lo resumiría después de la guerra con una frase lapidaria: cada día que salíamos a volar, era como si estuviéramos arrancándole un trozo al corazón de la Fuerza Aérea. La catástrofe de San Carlos era solo el comienzo. Los británicos, aunque golpeados, consolidaron su cabeza de playa y respondieron con furia. 23 de mayo de 1982. A las 10 de la mañana, menos de 48 horas después del primer día de ataques, las patrullas aéreas de combate de Geries se volvieron más agresivas, cazando a los aviones argentinos mucho antes de que llegaran a las islas. La Fuerza Aérea volvió a atacar. La escuadrilla Nene 4 Skyhawk del Grupo 4 atacó a la fragata HMS Antelope. Lograron 2 impactos directos con bombas de 1000 libras. Pero las espoletas, diseñadas para ser lanzadas desde mayor altura, no funcionaron. Las bombas no explotaron. El capitán Hugo Palaver, líder de la escuadrilla, fue derribado y murió. Esa misma noche, mientras un equipo británico intentaba desactivar una de las bombas argentinas alojada en la HMS Antelope, esta explotó, partiendo el barco en 2 y hundiéndolo. Una victoria póstuma y amarga. Base Aérea Militar de San Julián, Patagonia. 5:30 de la tarde. El mayor Carlos "El Perro" Martínez, jefe de operaciones del Grupo 5 de caza, estaba en su puesto de comando cuando los restos de las escuadrillas comenzaron a volver. Contábamos los aviones por radio a medida que cruzaban la costa, era un ritual macabro, escribió en sus memorias. De una escuadrilla de 4, a veces volvían 2. A veces 1. A veces, solo escuchaba silencio en la frecuencia. Tachabas los nombres de la pizarra de vuelo. Tipos con los que habías desayunado esa misma mañana. Y luego tenías que escribir la orden de operaciones para el día siguiente, sabiendo que estabas mandando a más pibes a la muerte. El ambiente en las bases del sur se volvió sombrío. Los mecánicos trabajaban 24 horas al día, canibalizando piezas de aviones dañados para poner uno solo en condiciones de vuelo, tapando agujeros de bala con chapa y remaches. Los pilotos, exhaustos, dormían vestidos junto a sus aviones, esperando la próxima alerta. 24 de mayo. Los británicos atacaron con Geries las bases argentinas en las islas, en Puerto Argentino y en la isla Borbón. La Fuerza Aérea respondió atacando a los buques de desembarco Sir Galahad y Sir Lancelot. Más aviones derribados. El teniente Néstor López y el teniente Daniel Manzotti, perdidos en acción. 25 de mayo, Día de la Patria en Argentina. La ofensiva de la Fuerza Aérea alcanzó su punto máximo de desesperación y coraje. Más de 20 incursiones se lanzaron contra la flota. El destructor HMS Coventry, posicionado como piquete de radar al norte de las islas, fue atacado por 2 escuadrillas de Skyhawk.
El capitán Pablo Carballo y el teniente Carlos Rinque lograron impactos directos que lo mandaron al fondo del mar. Pero el precio fue terrible. El capitán Hugo del Valle Palaver, derribado. El teniente Jorge El Furia Ibáñez, el amigo de Rossi, fue alcanzado por un misil Sea Dart. Logró eyectarse sobre el agua helada. Fue rescatado por los británicos y se convirtió en prisionero de guerra. Otros no tuvieron tanta suerte. Para cuando el teniente Javier Rossi aterrizó en Río Gallegos el 26 de mayo, la Fuerza Aérea Argentina había dejado de existir como una fuerza de combate capaz de sostener ese nivel de operaciones. Los números de esa semana son difíciles de comprender. Entre el 21 y el 25 de mayo de 1982, la Fuerza Aérea Sur perdió aproximadamente 22 aviones de combate, entre Skyhawks, Daggers y Pucarás. No es un error tipográfico. 22 aviones en 5 días. Desglosemos eso. 21 de mayo, 10 aeronaves, 9 pilotos. 23 de mayo, 4 aeronaves, 2 pilotos. 24 de mayo, 3 aeronaves, 3 pilotos. 25 de mayo, 5 aeronaves, 3 pilotos. Pero los números de aviones solo cuentan parte de la historia. En esa semana, la Fuerza Aérea perdió a 17 de sus mejores pilotos, muertos o capturados. Mecánicos, especialistas de armamento, personal de tierra, trabajaban hasta el colapso. Y lo más importante, se perdió la esperanza. La infraestructura de las bases en el continente estaba intacta, pero el alma de la Fuerza Aérea, sus pilotos y sus máquinas, se había quedado para siempre en las aguas heladas del estrecho de San Carlos. El teniente Javier Rossi pasó las siguientes semanas tratando de encontrar un avión que volar. De los 18 Skyhawk que su escuadrón tenía el 20 de mayo, solo 6 sobrevivieron a la primera semana de la batalla de San Carlos. Y de esos 6, solo 2 estaban en condiciones operativas. Éramos pilotos sin aviones, escribió Rossi en una carta a su hermana. Esperábamos junto a pistas vacías que llegaran repuestos que nunca venían. Los aviones que quedaban no tenían asientos eyectables fiables. Los que los tenían, no tenían sistemas de navegación que funcionaran bien. Éramos fantasmas esperando un turno para volar hacia una muerte casi segura. El 30 de mayo, Rossi finalmente recibió una 4C reparado. Lo voló exactamente una vez, en una misión de ataque sobre las tropas británicas que avanzaban hacia Puerto Argentino. Su avión fue alcanzado por fuego de armas ligeras, pero logró volver. Fue su última misión de combate. La guerra para la aviación de caza estaba terminando por simple agotamiento. Para principios de junio de 1982, la Fuerza Aérea Sur apenas podía poner una docena de cazas en el aire en un momento dado. 2 semanas antes había sido capaz de lanzar más de 50 en un solo día. El brigadier Crespo intentó una última vez explicarle la situación por teléfono al comandante en jefe de la Fuerza Aérea en Buenos Aires: «Mi general, hemos perdido la capacidad de ataque. Ya no tenemos aviones, y lo que es peor, nos estamos quedando sin pilotos experimentados. Podemos seguir, pero será un suicidio inútil». El mando en Buenos Aires, desconectado de la cruda realidad del combate, no quiso escuchar. Pero los números no mentían. Después de mayo de 1982, la Fuerza Aérea nunca volvió a lanzar una operación aérea significativa. Los cielos sobre las Malvinas pertenecían completamente a los jeríes, y todo comenzó con una serie de ataques que supuestamente debían detener el desembarco. Los ataques a San Carlos lograron hundir o dañar gravemente 7 buques británicos, un logro táctico asombroso, pero costó la destrucción de la propia Fuerza Aérea Argentina. Los británicos reemplazaron sus pérdidas de material con su inmensa logística. Argentina no podía reemplazar nada. Las fábricas no existían. El combustible escaseaba. Los pilotos experimentados estaban muertos. Aquel suboficial mayor, Alberto, el que Rossi encontró sentado en los restos de un ala el 26 de mayo, tenía razón. Se había acabado todo. En solo 5 días. Javier Rossi sobrevivió a la guerra. Tras la rendición, continuó su carrera en la Fuerza Aérea,
llegando al grado de comodoro. En el año 2002, en una reunión de veteranos en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, un joven cadete, con los ojos brillantes de idealismo, le preguntó cuál había sido el momento en que supo que la guerra estaba perdida. Su respuesta silenció la sala. El 26 de mayo de 1982. Cuando bajé de aquel Hércules en Río Gallegos y vi los hangares vacíos. Vi a los mecánicos llorando en silencio mientras desarmaban los aviones de mis amigos caídos para intentar armar uno solo. En ese momento, no cuando se firmó la rendición, supe que ya no quedaba nada con que pelear. Supe que lo habíamos dado todo, y que no había sido suficiente. La semana del 21 al 25 de mayo de 1982 no aparece en muchos libros de historia fuera de Argentina. No tiene el dramatismo de Stalingrado o Normandía. Pero fue el momento en que el corazón de la Fuerza Aérea Argentina se rompió para siempre en el altar de la patria. 22 aviones, 17 pilotos, 5 días de infierno. Ese fue el precio que pagaron los halcones